Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a esta continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre de 2022. Y el mensaje global de la lección es en estos últimos días el mensaje de Hebreos. Y esta semana la lección número 8 se titula Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y para el día miércoles, este miércoles 16 de febrero, el título es El nuevo pacto tiene mejores promesas. Nuevamente, como siempre, antes de iniciar el estudio de nuestra lección, les invito a que inclinemos el rostro y tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones inmerecidas. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida y la salud y sobre todo gracias por el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto, que por este nuevo pacto obtenemos mejores promesas, Señor, y siempre la bendición de poder ser llamados hijos tuyos y alcanzar la salvación a través de esa sangre maravillosa por gracia. Señor, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra esta mañana. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la lección El nuevo pacto tiene mejores promesas. Y acá quiero que nos enfaticemos en una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a comparar las promesas del antiguo pacto con las promesas del nuevo pacto, pero realmente Hebreos incluso lo denomina un pacto eterno. Así es que realmente el nuevo pacto es una continuación, una renovación del antiguo pacto, donde la calidad, si ustedes lo quieren ver así, de lo que se ofrece es del cielo a la tierra. Entonces, totalmente diferente, pero ambos pactos buscaban lo siguiente, buscaban la salvación de la raza humana caída. Así que vamos a concentrarnos en esto. Primero, veamos Hebreos, antes de comenzar, veamos Hebreos 8:6. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, aquí estaba hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí quiero que noten que esta palabra mejor aparece a lo largo de todo el libro de Hebreos. Y vamos a ir a varios versículos para que ustedes puedan ver esta situación. En Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Acá en vez de mejor ocupa superior, pero es el mismo concepto, superior, es la misma palabra griega. Hebreos 7:19. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nuevamente el concepto de mejor. Y ahí en el mismo capítulo vamos a leer el versículo 22, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Okay? Ahora vamos al capítulo 9 y el versículo 23. Hebreos 9:23. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O nuevamente la palabra, el concepto mejor. Ahora vamos al capítulo 10 y el versículo 34. 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora vamos a el capítulo de la fe, Hebreos 11, y vamos a leer ahí 3 versículos. Primero 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Perdón, ese es el 19, leo el 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí se refería a la ciudad, a la nueva Jerusalén, anhelaban una mejor. Luego leo en el 35, versículo 35.
Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Luego el versículo 40, que es el final del capítulo. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y finalmente, leo en el capítulo 12, el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ok? Aquí hace una referencia a Abel, que fue el primer hombre muerto por la causa de Dios. Realmente no existía ya existía el pacto en esa época, sí, se había sido dado a Adán y Eva en el Edén. Ese fue el protoevangelio en Génesis 3:15, donde Dios ya prometía un redentor. Sin embargo, acá la sangre de Abel fue derramada por causa de su obediencia, de su fidelidad a Dios. Entonces, digamos, por eso es que hace la comparación que fue mejor que la sangre de Abel. Bien, habiendo visto esto de que todo nos apunta a mejor, a una mejor opción en el nuevo pacto, ahora vamos a ver las comparaciones en el antiguo pacto y el nuevo. Y básicamente nos vamos a concentrar en dos capítulos. En Éxodo 24, en el Antiguo Testamento, que es donde encontramos, digamos, la tipificación de este antiguo pacto, y en Hebreos 10, que es el capítulo que estamos estudiando básicamente esta semana, que es uno de los capítulos en los cuales nos estamos concentrando. Así que vamos a ver la primera comparación. El pecado del hombre hizo separación con Dios. Y en el antiguo pacto el pueblo estaba separado de Dios, todo el pueblo. Solo Moisés tenía acceso a Dios. Veamos Éxodo 24, versículos 1 y 2 para ver esto. Éxodo 24, versículos 1 y 2. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Este era subir al monte Sinaí. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. En el antiguo pacto solo Moisés tenía acceso a Dios. Esta separación que el pecado había hecho entre Dios y el hombre no le permitía a este Dios santo, omnipotente, realmente tener interacción con todos. Había siempre necesidad de un mediador, que en este caso era Moisés, y Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, que se menciona acá, Nadab y Abiú. Tenía otros dos hijos, Eleazar e Itamar, que todos eran de la línea sacerdotal y eran los mediadores. Bien, en el nuevo pacto, esta separación se elimina. Jesús con su muerte eliminó esta brecha de separación entre el hombre y Dios. Y a través de él, de Jesucristo, podemos llegar confiadamente ante el trono de la gracia. Veamos lo que dice Efesios el capítulo 2 y el versículo 13. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, en este nuevo pacto, esta separación, esta brecha de separación es eliminada por la sangre de Cristo. Bien, segunda comparación. La obediencia es una condición del pacto. En el antiguo pacto, los seres humanos trataron de obedecer la ley de una forma imperfecta. De hecho, si ustedes recuerdan, los israelitas, cuando les fue entregada la ley, y lo vimos en el estudio de Deuteronomio, cuando les dieron todas las leyes y sobre todo los 10 mandamientos, dijeron, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Pero ¿cuánto tiempo duró esta promesa? Creo que a lo sumo un día. Y la verdad es que fallaron con todas las promesas que hicieron. Ahora vengamos al nuevo pacto. Siempre es requerida la obediencia, pero veamos Hebreos 10. Vamos a Hebreos el capítulo 10 y el versículo 7. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está hablando Jesús. Jesús vino como nuestro perfecto sustituto, vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta, siendo humano, y se convirtió al final en nuestro sacrificio perfecto. Entonces, en el nuevo pacto, la obediencia es hecha posible por medio del ejemplo de Cristo Jesús. Tercera comparación. Un sacrificio es requerido como expiación por el pecado, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Pero en el antiguo pacto, todos los sacrificios apuntaban al verdadero Cordero. En el antiguo pacto, los sacrificios no podían expiar el pecado, pero los ofrendantes tenían que creer por fe siempre en que sus pecados serán perdonados. Por eso colocaban la mano sobre la ofrenda que iba a ser degollada como un acto de fe en que su pecado era transferido al animalito inocente y que en ese sacrificio iba implícito el perdón. Sin embargo, eran sacrificios imperfectos. En el nuevo pacto, cuando Jesús vino, Él se convirtió en el sacrificio perfecto. Veamos Hebreos 10, los versículos 6, 8 y 10. Hebreos 10, 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Estamos refiriéndonos al sistema antiguo, lo que acabamos de mencionar. Versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Según cuál ley? La ley ceremonial de todo el servicio del santuario, que apuntaba al sacrificio perfecto. Y finalmente el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En Cristo, el tipo se encontró con el antitipo. Por medio de un sacrificio, Él perfeccionó por siempre a los que están siendo santificados. Él fue la ofrenda, el sacrificio perfecto, y por medio de este sacrificio nos perfeccionó. Y fue un sacrificio de una vez por todas. Cuarta comparación. El pacto debía ser ratificado por medio de sangre. En el antiguo pacto se hacía por medio de la sangre de los animales sacrificados. En el nuevo pacto, este fue ratificado por medio de la sangre de Cristo. Veamos Hebreos 10, 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y nuevamente el 10. Y ciertamente todo sacerdote está el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el nuevo pacto fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario la que ratificó de nuevo el pacto. Quinta comparación. El pacto requería la ley. Y en el antiguo pacto, la ley, y aquí me estoy refiriendo no a la ley ceremonial, aquí me estoy refiriendo a la ley inmutable, a la ley divina, a los 10 mandamientos. En el antiguo pacto, esta ley estaba escrita en tablas de piedra, pero en el nuevo pacto siempre se requiere esta ley, siempre está vigente, los 10 mandamientos están vigentes por la eternidad, pero ahora esta está escrita en las tablas del corazón. Veamos lo que dice Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Acá dice que Dios quiere escribir su ley en nuestro corazón, pero aún de entre miles de años antes, cuando la ley fue dada en el Sinaí, Dios siempre quiso escribir su ley en nuestro corazón, pero siempre el pueblo fue rebelde, nosotros seguimos siendo rebeldes, pero ahora a través del nuevo pacto y la sangre expiatoria de Jesús, Dios quiere cambiar este corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne y escribir su ley en nuestro corazón. Entonces, el nuevo pacto tiene mejores promesas
hermanos, Dios satisface absolutamente las demandas del nuevo pacto por nosotros, porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran en Él y luego se nos ofrecieran por la fe en Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.